Bueno, pues aquí he visto que suscribí en un nuevo vídeo. Como veis, pues ya tengo capturadora de pantalla para Android. Bueno, sí, de pantalla para Android. Y bueno, pues vamos a ver aquí qué podemos hacer porque estoy como loco por tener capturadora de pantalla para Android. Y bueno, esto es más que nada. Y voy a enseñar un poco lo que tengo aquí en el móvil. Bueno, aquí tengo YouTube, lo que suelo ver. Bueno, ahora se ha petado, pero ahora se pondrá otra vez. Lo que suelo ver, vídeos de YouTube, ahí veis. Lo que suelo ver. Luego aquí tenemos dos aplicaciones. Aquí, bueno, un reloj, hay ajustes, tal, las aplicaciones normales. Aquí tengo el círculo enorme de Shazam. Aquí tengo lo que más uso. 365 Scores, que es una aplicación. Bueno, esto también os la podéis descargar, ¿vale? Esta aplicación es gratis. Es una aplicación que te informa de los resultados de partidos de fútbol, de baloncesto y tal, según cómo lo ajustes. Luego tengo Clash of Clans, que ya mostraré en otros vídeos, como tengo la aldea, que no es que juego mucho. Luego tengo una aplicación para descargar música. Un segundo, no sé cómo se llama ahora. Descargar música gratis se llama, ¿vale? La estáis viendo aquí. Ahí, bueno, ahí abajo. Luego también tengo el Skype, que lo uso bastante para hablar con mis amigos. Instagram, Geometry Dash Lite, que no sé si me he metido. No me he metido. Geometry Dash Lite y Geometry Dash, la versión de pago. Y Memedroid, que es una aplicación de imágenes bastante graciosas, bastante originales. Todas estas aplicaciones son gratis, menos Geometry Dash, que también os la podéis descargar gratis mediante internet, pero es de pago, ¿vale? Yo me la he descargado gratis mediante una aplicación de internet. Mediante la Aptoide no me la he descargado, pero podéis también. Bueno, aquí tenemos los mensajes de WhatsApp y aquí el panel de la música. Pues nada más, parece que esto es lo que tengo en mi móvil. Espero que os haya gustado. Aquí veis, tengo esto. Esto no es un vídeo muy largo porque es solo para informaros que tengo capturadora de móvil. Y que lo sepáis que empezaré a subir, pues no sé, vídeos de Geometry Dash, de Clash of Clans y algunos juegos que si queréis puedo descargarme según me pidáis. Y así que bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.